Bien, hay días que sí, hay días que no. Bueno, ya voy a consultar ahí con Marcos a ver si ya se dio solución a la parte de el acceso a la plataforma. Bueno, no obstante, estamos con el plan B, que es el grupo de WhatsApp, y ahí yo les voy a pasar el link de las videoclases y también el material tanto de prácticos como de lectura bibliográfica, para que podamos ir avanzando, porque la segunda mitad del año se nos va rápido. Y y el tiempo apremia. Ajá, bien, bueno, me decís que acabas de ingresar, pero no están las materias. Bueno, ya voy a consultar eso a ver con la gente de administración, a ver si la gente de sistemas eh, puedo avanzar, puedo dar solución, a ver qué es lo que está pasando con eso. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. El lunes, aparte, bueno, de avanzar un poquito con lo que sería la revisión del práctico, que tenía dos partes, la primera parte con el cuadro comparativo y la segunda parte ya la selección de algún sitio patrimonial y analizar, ¿no? Impactos positivos y negativos de la actividad turística. Quiero que arranquemos en más detalle. Yo hice un paneo de la evolución histórica que ha tenido el patrimonio arquitectónico acá en la provincia, arrancando por la ciudad de Salta, ¿sí? Vamos a hacer la siguiente dinámica. Analizamos primero y nos vamos a interiorizar acerca de lo que es la evolución de los estilos arquitectónicos patrimoniales en la ciudad de Salta para luego pasar a la parte de los valles calchaquíes, ¿sí? Entendiendo que hablamos de una evolución histórica de estilos y para eso tenemos que tomar de manera inicial los grandes centros urbanos, que es donde se desarrollan la mayor diversidad de estilos arquitectónicos que tienen gran vinculación, obviamente, con lo que sucede en el contexto histórico, ¿no? De la época y también con factores económicos, políticos, socioculturales de ese momento que van a dar como resultado, ¿no? Un conjunto de construcciones que son testimonio tangible, inmueble, del periodo histórico para acá, en este caso, para la provincia y más específicamente para lo que es la ciudad de Salta. Sea que el día de mañana alguna de ustedes chicas les toque trabajar, quizás en Salta Capital, y sobre todo en un rol de intérprete, de guía, haciendo un recorrido, ya sea de carácter pedestre o a través de un guiado vehicular, puedan hacer la descripción, ¿no? De los diferentes edificios que componen el patrimonio arquitectónico de la ciudad y explicar, ¿no? La evolución histórica que han tenido y por qué la significancia y la importancia y por qué se consideran un patrimonio para nosotros los salteños. En línea general, ¿sí? Yo había explicado, y este es un pequeño mapa inicial, cuando se realiza la fundación de la ciudad de Salta, 1582, por don Hernando Lerma. Esta distribución en forma de cuadrículo o damero, que se le llama, se encontraba limitada por surcos de agua, arroyos o tagaretes, que se les denominaba en ese momento, hacia lo que sería el sur y el norte de la ciudad. La distribución se realizaba principalmente tomando en cuenta dónde se ubicaba de manera concéntrica la plaza principal, dónde iba a estar ubicada la iglesia matriz, la iglesia principal, el cabildo y la cárcel, el cabildo como casa de gobierno en ese momento, y las principales órdenes religiosas, las órdenes franciscanas en este caso, y un poquito más adelante las órdenes mercedarias que llegaron acá a instalarse en la ciudad de Salta. La distribución inicial se realiza de la ciudad de Salta hacia el sur, ¿sí? Y después hacia el norte, sorteando estas cuestiones de carácter geográfico y también en cuanto a relieve, con los tagaretes y los arroyos que surcaban en ese momento lo que sería la pequeña ciudad, ¿no? O el centro de lo que hoy consideramos el casco histórico céntrico. Más adelante, en cuanto a la evolución, y tomando en cuenta ya un siglo XX,
nos vamos a dar con que la ciudad de Salta ya se fragmenta. Se van a los extremos, empieza el desarrollo urbanístico inmobiliario en el extremo norte de la ciudad y así también en el extremo sur de lo que es la ciudad de Salta, dejando grandes vacíos, ¿no? Entre lo que sería el centro, la zona norte y la zona sur de la ciudad, y que eso también ha incidido en la evolución de cómo se ha planteado la ciudad, ¿no? En cuanto a evolución urbanística y también dejando lugar a la especulación inmobiliaria, ¿no? Sobre todo también especulación inmobiliaria que ha tomado trascendencia, sobre todo cuando Salta se torna una provincia muy turística y el inmueble, ya sea que estemos hablando de terreno, estemos hablando de departamentos, estemos hablando de edificios que tiene, ¿no? Quizás monoambiente o departamento, se pueda destinar no solamente para el uso de vivienda, sino también para el uso turístico de alquiler temporario por noche para una cantidad de personas, dependiendo obviamente de las dimensiones de la vivienda o de ese departamento, ¿no? Y también de la cantidad de plazas que se pueda instalar en esas propiedades. Cuando yo hago referencia a plazas, hago referencia a la cantidad de camas que pueda llegar a tener un monoambiente, un departamento, en estas construcciones o edificaciones, ¿no? Que se alquilan de carácter particular, aprovechando también el desarrollo digital de nuevos canales de distribución, donde se tiene la posibilidad como propietario privado de publicar a través de un marketplace, de publicar a través de diferentes canales o operadores turísticos online la disponibilidad de estos espacios y que la persona que, por ejemplo, llega acá a la provincia de Salta y específicamente a la ciudad de Salta, pueda realizar el alquiler temporario de este tipo de inmuebles, ¿sí? Volviendo a lo que sería la parte arquitectónica, que la vamos a dividir por periodos, chicas, ¿sí? Vamos a dividir por periodos. También vamos a hacer un esquema comparativo de los diferentes periodos históricos que tuvo la ciudad de Salta para entender un poquito este resultado actual que tiene en cuanto a su heterogeneidad, ¿no? En materia arquitectónica. Cuando hago referencia a lo que sería heterogeneidad, me refiero a unas mezclas de estilos arquitectónicos en diferentes construcciones, en diferentes periodos históricos, que dieron como resultado una combinación bastante ecléctica. Incluso cada construcción en particular no tiene un estilo arquitectónico puro, sino que puede tener ciertos elementos estéticos y decorativos que pertenecen a corrientes arquitectónicas muy diferentes, pero que, bueno, desde la óptica de quien ha hecho estas edificaciones, ha creído que ese ensamble o ese mix, esa mezcla, pudiese quedar con un resultado estético bastante llamativo, bastante particular, ¿no? Y también lo que mencionaba al principio de la clase, tiene que ver también con la trascendencia o importancia que se le da en función del periodo histórico del cual estemos hablando. El primer periodo en cuanto a evolución arquitectónica va a ser el periodo colonial, ¿sí? Esto se da hacia fines del siglo XVIII, ¿sí? Acá en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, también va a tomar relevancia en las principales ciudades del país. Todavía no nos configuramos como un país independiente, seguimos siendo colonia, de ahí que se le domine estilo colonial, porque es un estilo que se trae, ¿sí? Desde España y se empieza a instalar en las principales construcciones que va a tener, que van a tener las principales ciudades o centros urbanos acá en Sudamérica. Ese estilo colonial se va a imponer en arquitectura civil. Eso significa que va a estar planteada para edificios de carácter público, que edificios que pertenecen obviamente en ese momento al virreinato, a la parte gubernamental, a la arquitectura religiosa, se impone también a los edificios eclesiásticos, y obviamente la religión predominante, que es la religión católica, y lo que sería la arquitectura doméstica, que ya estamos hablando de propiedades particulares que van a adoptar el estilo arquitectónico y va a estar plasmado también dentro de lo que serían estas edificaciones particulares de, obviamente, propietarios privados de una casa particular. ¿Se va entendiendo hasta acá, Alexia? Te leo ahí en el chat. Avísame si voy muy rápido eh, y voy bajando el ritmo.
Bueno, yo voy avanzando, así cualquier consultita, duda, pregúntame y te leo ahí por el chat, Alexia. Dentro de lo que serían las características principales constructivas para lo que es el estilo colonial de este patrimonio arquitectónico, que hay ejemplos de conservación, como yo les mencionaba en la clase del lunes. Acá, por ejemplo, tenemos como arquitectura civil de carácter público el Cabildo Histórico o Museo Histórico del Norte, frente a lo que sería Plaza 9 de Julio, que es la plaza principal y configura lo que es el casco histórico centro de la ciudad de Salta. Ahí en la derecha de la imagen de la presentación tenemos el Museo Casa de Hernández, que es un ejemplo representativo de la arquitectura de estilo colonial, planta baja, primer piso, y ambientes interiores que también se distribuían en patios internos y las habitaciones también rodeaban un patio principal. Hoy estar destinado no solamente para viviendas, sino también para comercio, de ahí la puerta de doble entrada que tenemos en la esquina, ¿sí? Que cumplía esos fines comerciales de producción particular que podía tener la familia, ya sea dentro de la propiedad o que podía traer de una finca que quedaba, mejor dicho, en el interior o fuera de los límites de la ciudad de Salta. Ahora, tomando en cuenta esta clasificación que hicimos, arquitectura civil, arquitectura doméstica, arquitectura religiosa, vamos a decir que es un estilo de construcción de líneas simples, ¿sí? No hay gran este, detalles, ¿no? En lo que sería la fachada de las construcciones, sí lo que se destaca son los balcones en hierro y madera, el adobe, la madera, el hierro, son principalmente los elementos constructivos que van a destacar las construcciones de estilo colonial, ¿sí? El techo de teja, también dentro de lo que sería este estilo arquitectónico, y lo que se denominan las ménsulas, que son estos soportes de madera que sostienen el balcón, ¿sí? Vamos a empezar a ver un poquito de terminología propia de la arquitectura en lo que sería la descripción de estos ejemplos representativos de lo que sería el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Salta y también, cuando terminemos esta parte, lo que sería la arquitectura propia de los valles calchaquíes, ¿no? Y haciendo también un comparativo y qué diferencia, por ejemplo, a Cafayate de lo que serían otros pueblos que componen el Valle Cachaquí, como Seclantás, San Carlos, Angastaco, Molinos, Cachi, entre otros. Eh, Dentro de lo que sería la arquitectura religiosa, pasando de las casonas o las casas de arquitectura colonial particulares que tenía en ese momento, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la ciudad de Salta, lo más representativo también dentro de estilo colonial, pero también incorporando otros elementos de otros estilos arquitectónicos, el convento San Bernardo, ¿sí? Eh, Estas edificaciones serían, conjuntamente con el Cabildo Histórico y conjuntamente con la Casa Uriburu, Museo Arias Rengel también, los ejemplos más significativos de la arquitectura colonial presentes acá en el centro de la ciudad. Después, ya en el periodo de guerra de independencia, ¿sí? Eh, ha habido como una pausa, ha habido como un parate en cuanto al desarrollo constructivo, que obviamente tiene que ver, ¿no? Con el factor bélico, con el factor conflictivo de la guerra, que obviamente no permitía quizás conseguir con nuevas construcciones y también con la escasez de materiales debido a que estábamos en un estado de guerra permanente de años y que eso no permitía quizás el desarrollo urbanístico de la ciudad y también quizás acceder, ¿no? A los elementos o a los materiales constructivos de esa época. Rita, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, profe, sí, sí lo escucho bien. ¿Cómo te va? Bien, profe, ¿usted cómo anda? Bien, 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 bien. Hace ratito habíamos largado con Alexia. Te hago un paneo rapidito para ponerte en contexto. El lunes que largamos la parte de patrimonio arquitectónico y la evolución histórica, te decía Alexia que primero largamos desde Ciudad de Salta
para entender cómo evolucionó la ciudad de Salta en cuanto a sus estilos arquitectónicos, desde lo que sería la época de la colonia hasta la actualidad, y vamos a seguir en lo que sería la arquitectura del Valle Calchaquí, que va a ser lo posterior que vamos a ver, haciendo un comparativo del caso particular de cómo se desarrolló urbanísticamente y arquitectónicamente Cafayate en comparación con otros pueblos del valle, como puede ser San Carlos, Angastaco, Seclantás, Molinos, Cachi, entre otros. Yo voy a ir profundizando, vamos a dividir, para el caso de la ciudad de Salta, diferentes periodos arquitectónicos que van a ser el reflejo, obviamente, de cambios a nivel político, a nivel sociocultural, a nivel económico también, ¿por qué no? Que va a dar como resultado una línea arquitectónica muy heterogénea. ¿A qué hago referencia con eso? A que voy a tener diversas construcciones con estilos arquitectónicos que marcan un periodo histórico dentro de lo que sería la ciudad de Salta en este caso, y que también van a ser un ejemplo representativo tangible de un patrimonio inmueble que muestra también esa capacidad que tenían los arquitectos de poder traer elementos de diferentes estilos y combinarlos y dar como resultado diferentes ejemplos constructivos, ¿no? Que tienen que ver, y ahí hago una subclasificación, si se quiere, arquitectura civil de edificios que pertenecen a la parte gubernamental, a la parte del Estado, los edificios de carácter religioso, específicamente las iglesias, lo que sería el patrimonio eclesiástico en materia constructiva, y lo que sería la arquitectura doméstica, que hace alusión a lo que eran las propiedades particulares en ese entonces que adoptaban este estilo arquitectónico. Entre los elementos característicos constructivos, ¿no? Piedra, adobe, madera, hierro, sobre todo para la parte de los balcones, que es lo que más destaca como característica exterior de la arquitectura doméstica o las casas particulares. En la imagen ya habíamos visto el día lunes, en esta foto que hay en la presentación, que no solamente la vivienda particular o la arquitectura doméstica en este caso cumplía un fin solamente de vivienda, sino también que podía cumplir un fin comercial, ¿no? De ahí que tengamos esa puerta de doble entrada en la esquina que nos indica que en sus inicios esta propiedad también cumplía una función comercial de productos que se podían producir en la misma vivienda o traer quizás de propiedades de algunas fincas que quedaban a las afueras de la ciudad. ¿Qué más? Los ejemplos que ya habíamos visto en cuanto a propiedades particulares que ahora ya se han convertido en museos, el Museo Casa Uriburu, el Museo Casa de Hernández, en pleno centro de la ciudad de Salta, el Museo Histórico del Norte o Cabildo Histórico también, ¿no? Que son ejemplos representativos de este estilo colonial correspondiente al primer periodo evolutivo en materia arquitectónica. El convento San Bernardo en la ciudad de Salta, con algunos elementos que no son propios de lo que sería el estilo arquitectónico colonial, pero que en línea general o en mayor porcentaje o proporción sí corresponde a este estilo, pero tienen algunos detalles decorativos y estéticos en fachada que corresponden a otros periodos o estilos arquitectónicos. No hay en sí construcciones que tengan un estilo arquitectónico puro, sino que pueden tener elementos en mayor o en menor medida de otros periodos o también de otros estilos que sobre todo venían de Europa. Estilo colonial, porque hablamos de un periodo de la colonia, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con gran influencia obviamente de lo que pasaba, ¿no? En ese momento en España en materia constructiva y que se replicaba acá en los principales centros urbanos de América Latina. Rita, pregunta, duda, aporte. No, pero profe, estoy siguiendo bien Buenísimo. lo que está Bueno, haciendo. ya lo que sería 1810, revolución, movimiento independentista acá en Sudamérica, se empiezan a generar los conflictos bélicos entre lo que serían los defensores, ¿no? De lo que sería la independencia del país, España.
que obviamente quiere recuperar y reforzar su poder dominante dentro de lo que sería Sudamérica, las colonias españolas, hace como que se tenga una pausa en materia constructiva y arquitectónica, ¿no? Por lo que sería también la recesión económica que produjo en ese momento la guerra de independencia, que no permitió seguir construyendo o tener acceso a lo que serían los materiales constructivos para seguir desarrollando ya sea edificios de carácter público o también arquitectura doméstica de carácter particular. Una vez que pasa la guerra de independencia, hay un fuerte movimiento de inmigración, que eso también va a dar como resultado que empiezan a introducirse nuevas edificaciones con otros estilos arquitectónicos, también provenientes de Europa. La llegada de las órdenes religiosas, como por ejemplo la orden franciscana, la orden mercedaria, va a traer consigo miembros de estas órdenes, ¿no? Monjes o fray, también que se les decía en ese momento, que obviamente tenían formación académica en arquitectura. Acá el más reconocido es el fray Luis Giorgi, que tuvo a cargo la construcción de la iglesia de San Francisco, también en lo que es la iglesia catedral, y ha traído este estilo neoclásico italianizante que se le dice, propio de Europa y que se instala en las principales iglesias que va a tener la ciudad de Salta, ¿no? Más o menos cada una con sus particularidades, pero también con ciertas similitudes que nosotros lo veíamos el día lunes, similitud en fachada, similitud en columnas, falsas cortinas, vitrós, elementos decorativos también, del barroco italianizante, ¿sí? Que son los principales ejemplos que tenemos acá en la ciudad en materia religiosa constructiva de iglesias cristianas, católicas, como Iglesia de la Viña, el principal templo que es la Catedral Basílica de Salta, frente a la Plaza 9 de Julio, y lo que sería Iglesia San Francisco, que como yo les mencionaba en la clase anterior, se ha convertido en un elemento icónico y representativo de lo que sería la marca Salta, la marca turística Salta, a raíz de toda la promoción en diferentes medios de comunicación, spot publicitario, herramientas de comunicación que la han plantado como elemento icónico y también haciendo referencia a la importancia que tiene el turismo religioso para la provincia y que es un gran motivador de viaje, sobre todo en fechas claves, ¿no? Que nosotros tenemos a lo largo del año con un calendario bastante cargado de actividades religiosas vinculadas, ¿no? A lo que sería el catolicismo. Bien, antes que me vaya por las ramas. También dentro de lo que sería este estilo clásico italianizante que se empieza a introducir ya hacia mediados del siglo XIX con la inmigración, no solamente dentro de lo que serían las iglesias, como mostraba recién, sino que también va a estar presente en algunas edificaciones de arquitectura civil y también de arquitectura doméstica. ¿M? Los grandes ejemplos, o los ejemplos más representativos, nosotros acá en la ciudad de Salta lo tenemos en macrocentro, en principales residencias, que hoy por hoy se conservan porque son un patrimonio arquitectónico de gran valor, que están protegidos por una normativa, por una ordenanza municipal dentro de la ciudad. Y acá también en la imagen, a mano derecha, lo que sería el Palacio Legislativo, que también tiene elementos de este estilo clásico italianizante en la fachada constructiva edilicia de este edificio público, gubernamental, ¿no? Porque cumple un fin de gobierno con la Cámara de Senadores en su interior. ¿Qué más? Va segunda mitad de lo que sería el siglo XIX. Este estilo se desarrolla con mucha fuerza, no solamente en ciudades altas, sino también en otras ciudades del país, y va a tener grandes ejemplos representativos en las diferentes categorías, como mencioné, arquitectura doméstica, arquitectura civil, arquitectura religiosa, que eso también Salta busca conservar en materia de patrimonio arquitectónico.
Ya lo que sería hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hay otra corriente o movimiento que se va a empezar a presentar con mucha fuerza, que es el movimiento academicista francés, presente en la arquitectura de muchas construcciones. Lo que se buscaba era imitar un poquito lo que hacían los grandes movimientos arquitectónicos de Europa y que principalmente Buenos Aires intentaba imitar, y a su vez las principales ciudades, capitales de las provincias del país buscaban parecerse un poco también a Buenos Aires, ¿no? Era como un efecto cascada, como esta influencia, ¿no? De los grandes movimientos que sucedían, ¿no? En el viejo continente y que también desde la capital, ¿no? De nuestro país, de Buenos Aires, buscaba parecerse un poco a lo que sería, no sé, una ciudad como París, en línea general, con este movimiento específicamente, y que empezaba a marcar construcciones de línea arquitectónica con este estilo. Nosotros acá en la ciudad de Salta, los ejemplos más representativos serían el Centro Cultural América, que inicialmente se construyó este edificio para cumplir con el espacio del Club 20 de Febrero, un club que agrupa y sigue agrupando a lo que sería la aristocracia o la clase social más alta de acá de la ciudad de Salta, un estilo que no tiene mucho color en fachada, las fachadas son grises, pero tiene también elementos decorativos de gran significancia. La mansarda o el techo, la parte superior que se puede ver en la foto, con las ventanas que se denomina ojo de buey, ¿sí? Yo ya después le voy a pasar una listita en detalle de los nombres específicos para cada elemento decorativo que tienen las fachadas en los diferentes estilos arquitectónicos, que eso es muy importante al momento de realizar una descripción cuando uno explica, ¿no? La parte arquitectónica de estos edificios de carácter patrimonial. ¿Qué diferencia principal tenía, por ejemplo, con el estilo anterior, italianizante? Este estilo francés, casi el 100% de los materiales constructivos eran importados. Madera que se traía de Eslovenia, mármol o pisos que se iban a traer de Venecia, ¿sí? El hierro que se traía de Inglaterra, obviamente también coincide con un periodo histórico, ¿no? De, de prosperidad hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que permitía traer la importación de estos materiales para poder hacer estos diseños arquitectónicos y construcciones con estas características, ¿no? Que se han conservado y obviamente por las acciones también de conservación, de preservación que el Estado invierte, se pueden mantener en este estado, como se muestra en la imagen, al día de la fecha. Palacio Dei, propiedad, arquitectura doméstica, propiedad particular, pero obviamente que refleja, ¿no? Y da una idea de la posición social o del poder adquisitivo que tenía esta familia para poder tener una propiedad de estas características arquitectónicas y de esta envergadura. Arquitectura parisina, como para no irnos con tacto tecnicismo, el vocabulario que se manejaba en ese momento para denominar a este tipo de construcciones que tenían este estilo academicista francés. Otros ejemplos que nosotros podemos citar, no sé si yo habré puesto la imagen acá, a ver, ya busco, el rectorado de la Universidad Nacional de Salta, también a una cuadra de Plaza 9 de Julio, y otras construcciones que son un ejemplo de este movimiento que empieza a surgir, ¿sí? Como consecuencia de los principales movimientos en Europa y también por otros factores que podían ser la inmigración, ¿no? Que traían estas nuevas propuestas de arquitectura que se les explicaba mucho, sobre todo para la arquitectura civil y también arquitectura doméstica de las familias o de la sociedad más pudiente acá de la ciudad de Salta. ¿Cómo vamos, Rita? ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos bien, profe. Perfecto. Me gustaría, como yo les decía en otras clases, que podamos configurar un día para que ustedes vengan a hacer un recorrido, a hacer un city tour por Ciudad de Salta, desde una óptica arquitectónica y también tener la posibilidad de visitar los principales museos que tiene la ciudad, pudiendo ustedes ver de primera mano
toda la parte no solamente del patrimonio inmueble tangible, sino también del patrimonio inmueble que tiene la provincia, visitando Museo Histórico del Norte, el Complejo Museológico Explora Salta, el Museo Güemes, ¿sí? Que han sido los últimos museos en ponerse en funcionamiento y que también tienen una riqueza patrimonial muy significativa y que también se configuran como recurso turístico por cómo están planteados, ¿no? Tanto desde su didáctica pedagógica como también educativa, no solo para el turista, sino también para otros públicos con una experiencia inmersiva que toman la tecnología como elemento de captación, ¿no? De enganche para esos públicos. Bueno, vamos a tres periodos: colonial, el clásico italianizante, el academicista francés, específicamente para la ciudad de Salta. Llega a 1910, ya a un siglo de la emancipación de lo que sería la colonia española. Nos empezamos a posicionar como un país independiente, 100 años de historia, y ahí como que surge a nivel social un movimiento en carácter constructivo que se le denomina neocolonial, ¿sí? Como que traer lo que ya estaba planteado desde finales del periodo colonial que tuvo acá la Sudamérica, pero generando quizás un sentido de pertenencia, buscando en ese estilo arquitectónico como la raíz de lo que sería nuestra identidad, ¿no? Cultural. Porque hasta el momento se planteaba todo lo que venía de afuera, se incorporaba en materia arquitectónica, sobre todo para los grandes centros urbanos. Entonces, con el movimiento, o con la fecha, mejor dicho, del primer centenario, del 25 de mayo de 1910, se empieza a plantear este movimiento arquitectónico neocolonial y se empieza a imponer como estilo constructivo, tanto en arquitectura civil como en arquitectura doméstica, en principales edificios en los diferentes puntos del país y también principalmente acá en lo que sería la ciudad de Salta. El neocolonial también va a tomar fuerza porque, por ejemplo, acá se establece una ordenanza que algunas casas, o mejor dicho, las casas que se empezaban a construir dentro de ese periodo, tenían que cumplir sí o sí este estilo arquitectónico. Cuando se muda el Club 20 de Febrero, creo que lo tengo acá en la imagen, ¿dónde está? ¿Dónde está? No me pasé. A ver. Acá tenemos a mano derecha, imagen de fachada del Club 20 de Febrero. A mano izquierda, lo que sería el Hotel Salta, que son los ejemplos más representativos de este estilo que se impone a partir de la primera década del siglo XX. Estilo neocolonial, incorporamos las líneas simples, incorporamos también lo que serían los balcones en madera, el hierro, todo lo que ya se había planteado desde un inicio, con obviamente unos toques o una incorporación quizás con líneas que puedan destacar, que sean más modernas, pero tomando como base este estilo arquitectónico, tratando de buscar quizás la identidad, ¿no? propia o diferenciarnos nosotros de tener nuestro propio estilo arquitectónico como argentinos. Hay ejemplos representativos, el movimiento tomó fuerza durante bastante tiempo, pero eso no permitió que otros estilos arquitectónicos también se empiecen a imponer en edificios de arquitectura religiosa, y ahí aparece el neogótico que yo les mostraba en los principales templos que nosotros tenemos acá en la ciudad de Salta, ¿sí? La iglesia de la Merced, también a unas 2 cuadras de la Plaza 9 de Julio, plaza principal, y la iglesia de San Alfonso también, de estilo neogótico, que son también ejemplos representativos de una arquitectura que se desarrolla con fuerza, un movimiento arquitectónico que se desarrolla con fuerza en Europa y que también busca su lugar acá en la ciudad de Salta en un periodo histórico. Y hay otras cositas que también van a aparecer en menor proporción, como el movimiento Art Deco hacia la década del 30 del siglo XX. Ya muestro ejemplo acá en la imagen, donde está acá.
Nosotros los ejemplos más representativos sería Fachada del Cine Florida, un cine que ya no está en funcionamiento, que queda en el centro de la ciudad de Salta, y una heladería famosa, que ya lleva décadas y muy posicionada acá en la ciudad, que es Heladería Philly, que también sería un ejemplo representativo de esta arquitectura Art Deco, que se le dice, movimiento que inicia en la década del 20, también en Europa, y que llega hacia lo que sería ya la década del 30, acá en Argentina, y se empiezan a presentar este tipo de construcciones, tanto para lo que sería, por ejemplo, un cine o un establecimiento o un inmueble de carácter comercial, y también para algunas residencias particulares. Después, ¿qué más tenemos? A ver. Viste que estilo arquitectónico neogótico, vuelvo al anterior, se va a estar también planteando no solamente para las iglesias, sino también para algunas construcciones de arquitectura civil. En ese momento, nosotros acá en la imagen, a mano izquierda, actualmente ahí funciona el Museo de Arqueología de Alta Montaña. Inicialmente, este edificio de estilo neogótico, en gran proporción, cumplía funciones de establecimiento educativo. Era Escuela Normal de Mujeres en ese momento, a lo que sería la primera mitad del siglo XX, ¿no? Siglo pasado. Después, bueno, pasó a propiedad particular, después el Estado lo rescata nuevamente y hoy por hoy ahí funciona el MAN, o Museo de Arqueología de Alta Montaña, uno de los museos también más importantes que tiene la ciudad de Salta, no solamente en materia arquitectónica, sino también por el patrimonio que posee, que son los tres niños o los cuerpos congelados, mal llamados momias, que se encontraron en la cima del volcán Yuyayaco a principios de lo que sería el siglo XXI, ¿no? Creo que el descubrimiento se realizó en el año 1999, si yo mal no recuerdo. Después tenemos propiedades particulares, como en el caso de la mano derecha, que hoy por hoy son un establecimiento educativo, acá funciona el Instituto del Milagro, que también es un ejemplo muy representativo de este estilo neogótico, incorporado a lo que sería la arquitectura doméstica. ¿Sí? También para la arquitectura civil, lo que sería hoy por hoy también, que sigue funcionando acá, la central de policía, también a 2 cuadras de Plaza 9 de Julio, en el centro de la ciudad de Salta. Rita, te mostré muchos estilos arquitectónicos. No sé cuál fue tu última vez que viniste acá a la ciudad de Salta. ¿Cuál es la impronta en materia arquitectónica que te genera todo esto? ¿Por qué es importante conservar todas estas edificaciones? ¿Cuál es el aporte que pueden realizar para la parte turística? ¿Cuál es la opinión que te merece, ¿no? En base a lo que yo te voy relatando y lo que se va viendo también en las imágenes. Bien, profe. La verdad que conocer más sobre estos edificios que poseen una belleza de arquitectura muy Ujú. impresionante, ¿no? Sí, sí. Es muy valiosa, ¿no? Porque la verdad, yo en agosto anduve por Salta, fui Ajá. a hacer unos trámites. Siempre paso, digamos, a la catedral, entro y después paso por los edificios que están ahí alrededor de la plaza, pero jamás me detuve, digamos, a mirar, a observar, Sí. así que bueno, estaría buena la idea que usted tiene Ujú. de poder hacer un viaje y poder ir, observar, ver, digamos, Sí, sí. cómo son, No ¿no? solamente a vos que sos de Cafayate, nosotros mismos que vivimos en la ciudad, cuando hacemos un recorrido, incluso los mismos chicos que estudian acá carrera de turismo en la ciudad de Salta, en un primer recorrido que hacen, por ejemplo, haciendo un circuito pedestre, haciendo un city tour por el centro de la ciudad, es como mirar la ciudad con otros ojos y se dan cuenta de detalles y se dan cuenta de por ahí de la belleza arquitectónica de un edificio, a raíz obviamente de cómo explica un guía, y les cuento un poquito acerca, ¿no?, de estas características arquitectónicas y también un poquito de la historia que tiene cada edificio en particular, y ya la perspectiva les cambia muchísimo y empiezan a ver el centro y ya se ponen más atentos cuando pasan por la Plaza 9 de Julio, y están caminando por una calle Casero, están caminando, no sé, por una calle Buenos Aires, con una mirada mucho más crítica, con una mirada un poquito más profunda, y les plantea el hecho de decir, che, qué linda la ciudad de Salta,
ahora entendemos por qué tenemos ese eslogan o ese mote de Salta la Linda. La Claro, tal arquitectura cual. también es la identidad un poco Claro, de lo que representa, ¿no? En la sociedad sí, salteña, y eso es importante conservar, no solamente a los fines turísticos, sino a los fines también culturales e históricos, que nos recuerdan un poquito, ¿no? Que somos el resultado de todo este proceso evolutivo, histórico, y que se ha visto muy influenciado por movimientos que son obviamente ajenos al país, que son del extranjero, pero que también en algún momento hemos buscado nosotros tener nuestras propias raíces y tener nuestro propio estilo arquitectónico para mostrar un poquito la identidad cultural como sociedad salteña, y ahí donde entra con mucha fuerza el neocolonial. Pero bueno, ha seguido avanzando la historia y ya en siglo XX hemos empezado a tener la influencia de la arquitectura que no solamente buscaba la belleza estética de la fachada, sino también buscaba la funcionalidad propia del inmueble y quizás ya dejaba de lado la parte estética exterior, y ahí aparecen nuevos movimientos ya para lo que sería la segunda mitad del siglo XX. Hoy por hoy también eso nos plantea algunas problemáticas en cuanto a desarrollo inmobiliario, las limitaciones de ordenanzas y marcos jurídicos para construir en diferentes zonas, acá en el centro acá en la ciudad, ¿no? No solamente en el centro, sino también en lo que es la periferia, y como el turismo también, ¿no? Viene a ser un fenómeno que también influencia el desarrollo urbanístico y también inmobiliario, planteando, ¿no? Oportunidades, pero también algunos desafíos y problemáticas en materia de desarrollo urbanístico, conservación del patrimonio y, por supuesto, también acceso a la vivienda por parte de la población. No sé si querías decir algo más, Rita. No, no, profe. No. Bien, estas construcciones, obviamente, que son de larga data, requieren inversión de mantenimiento cada un periodo de tiempo, no solamente en pintura, sino también ver el estado de la infraestructura edilicia. Es un desafío poder conservar algunas. Me voy a la arquitectura doméstica específicamente, donde a veces hay que conservar el mantenimiento, pero también con los materiales originales de base. Hay una oferta de alojamiento que se denomina Hotel Boutique. El Hotel Boutique es un hotel que tiene muy poquitas habitaciones y que lo más destacado de estos hoteles es la arquitectura como característica principal, el servicio que puede asemejar a un servicio de hotel 4 o 5 estrellas, y también la parte decorativa interna que tiene el hotel que se puede plantear en temáticas, ¿no? Ya sea históricas, ya sea que tengan que ver con algún movimiento de decoración de interiores en particular, que tengan que ver también con alguna temática específica. Tenemos, por ejemplo, acá un hotel boutique en Salta que se llama Hotel del Vino. Cada habitación tiene el nombre específico de una cepa de vino y toda la ambientación interna está ambientada en eje con esa temática. Gran parte de los hoteles boutique funciona en casonas de carácter antiguo que por lo general combinaban el estilo colonial con un poquito también en fachada de lo que es el estilo clásico italianizante, los materiales constructivos, piedra, adobe, techos altos, techo en teja. Ha planteado la conservación también como un desafío, ¿no? De poder refuncionalizar un espacio interno que cumpla funciones de alojamiento para lo que sería el sector hotelero, pero a la vez conservando, ¿no? Una estructura edilicia de gran valor. Por ahí, lo que se exige desde las normativas patrimoniales arquitectónicas es conservar la fachada y, si uno quiere, hacer una intervención o una puesta en valor o una reconstrucción de lo que sería la parte interna de esos inmuebles, ¿no? Ahí yo marco la diferencia para que se entienda, ¿no? ¿Qué es intervención, qué es puesta en valor y qué es reconstrucción? La puesta en valor, yo hago un mantenimiento y como que pongo de nuevo en condiciones la edilicia con los materiales originales y exactamente cómo era la construcción original, ¿sí?
no hago modificación de ningún tipo cuando hago puestas en valor, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros en la fachada de lo que sería el Museo de Arqueología de Alta Montaña, que tengo una imagen, se ha hecho una puesta en valor, no se ha modificado absolutamente nada de la fachada, se ha pintado con las pinturas originales, ¿sí? Eso obviamente ha sido un trabajo propios de lo que son expertos en materia de arquitectura y también en materia patrimonial, tratando de llevar obviamente a lo que sería la fachada original que tuvo en un inicio este edificio. Ahora, la intervención ya ahí se realiza un mantenimiento, se realiza una refuncionalización, se realiza lo que sería un proceso de conservación para que ese bien obviamente físico no se deteriore, pero puedo realizar yo modificaciones que ya no tienen que ver con lo original o la función principal que cumplía ese inmueble en un comienzo. Si tenemos la posibilidad, por ejemplo, de visitar el complejo museolístico Explora Salta, nos vamos a dar con una casona que cumplía fines de vivienda en su momento, que se conserva toda la parte de fachada y se ha puesto en valor, exactamente con los mismos materiales y elementos constructivos, pero en la parte interna se han realizado modificaciones para poder refuncionalizar y darle, obviamente, el espacio, ¿no? Y la función de museo con la incorporación de ascensor, por ejemplo, para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad o movilidad reducida puedan visitar el museo, porque no solamente se desplazan en una planta baja, sino que también hay un primer piso, ¿no? Donde te hay que subir escalera y demás, pero bueno, gente por una cuestión por ahí de movilidad no lo puede hacer, tiene el ascensor y eso ya se incorpora como elemento moderno dentro de construcciones antiguas, obviamente para lo que sería la parte del museo en este caso, como para citar un ejemplo. Y ya cuando es una reconstrucción, es reconstruir lo que obviamente quizás por una cuestión ya sea de factores de deterioro, que pueda hacer que esa construcción ya se haya demolido, haya producido un factor también que pueda ser, ¿no? de climático o también con algún desastre natural como un terremoto, haya producido la pérdida total o parcial de lo que sería la construcción, se hace una reconstrucción tomando en cuenta quizás si hay obviamente un plano y hay un material, ¿no? En cuanto a imagen fotográfica, de poder reconstruir exactamente lo que era ese edificio desde un comienzo, por ahí también en sitios arqueológicos, ya yendo a la parte arqueológica y no puramente arquitectónica, algunos sitios, por ejemplo, acá en el norte del país, como el Pucará de Tilcara, se han reconstruido en base a los estudios que realizaron antropólogos y arqueólogos de lo que sería ese sitio arqueológico, ¿sí? No son de alguna manera se han encontrado en estado original, sino que se han reconstruido y obviamente se han puesto en valor, no solamente con fines de identidad y de cultura, sino también con fines turísticos. ¿Se entiende la diferencia entre los tres conceptos, Rita? Intervención, puesta en valor y reconstrucción. Sí, profe, comprendido. Buenísimo, buenísimo. Por No sé ejemplo, si vamos a tener tiempito, pero quizás podíamos también quizás ir a hacer una visita a algún sitio arqueológico, ya sea ahí cerquita en Cafayate, como para ir a ujú, Quilmes, se me ocurre. No sé si podríamos quizás, sí, o si no, acá un Santa Rosa de Plastic, camino a San Antonio de los Pobres, o hacer una quebra de Mahuaca, para que puedan conocer el Pucará de Tilcara. Yo me comprometo a ver la posibilidad de conseguir transporte a bajo costo y de fijar fecha y por supuesto conseguir un guía que a ustedes les pueda explicar con detalle toda la parte no solamente arquitectónica, del desarrollo de los principales pueblos acá del NOA, sino también de lo que sería la parte arqueológica de los sitios que tenemos puestos en valor con fines turísticos y de aquellos también sitios que por ahí no tienen todavía esta puesta en valor o esta intervención, ¿no? Para generar quizás un producto turístico ofrecido a una demanda que por ahí los motive a conocer o los motive a viajar. Ya para ir buenísimo, terminando, profe. que nos quedan 7 minutitos, ya para lo que es la segunda mitad del siglo XX, no lo puse acá en la presentación, pero ya para la próxima clase le voy a traer imágenes
Salta o los movimientos, sobre todo el movimiento racionalista, a partir de la década de 1950, viene a establecer ya no la parte estética de la fachada, sino también la funcionalidad que tenga el inmueble, ¿no? Y acá se desarrolla mucho la parte de vivienda específicamente, con edificios que se empiezan a plantear dentro de un ejido urbano que solamente contemplaba construcciones de planta baja, primer piso y a lo sumos un segundo piso. El perfil urbanístico de la ciudad de Salta empieza a cambiar, ¿sí? Con algunos adeptos que obviamente justifican quizás las construcciones que ya tienen varios pisos de altura, con el desarrollo económico, con la modernidad, ¿sí? Entre otros factores que puedan influir para justificar por qué se empieza a construir en altura, y otros detractores que dicen que eso le empieza a quitar identidad a lo que sería el desarrollo, ¿no? O el ejido constructivo que tiene la ciudad de Salta hasta la actualidad. Dentro del microcentro hay normativas que prohíben las construcciones de altura, ¿sí? Que superen más de 2 pisos. En el macrocentro, no obstante, se empieza a perfilar un ejido o un desarrollo inmobiliario de edificios de ya de 7, 8, 10 pisos de altura. También hay un cambio generacional, ya que hago referencia con eso. Los propietarios de estas casonas en el macrocentro de la ciudad de Salta ya obviamente fallecen, pues son ya personas adultos mayores, los hijos por lo general deciden vender la vivienda, ¿quién compra la vivienda? Una empresa inmobiliaria que decide desarrollar un proyecto, ¿no? Para poner un edificio dentro de ese terreno. O la misma empresa inmobiliaria también, sé por gente amiga, va, se acerca al propietario de una casa en macrocentro y le ofrece comprarle la propiedad en un arreglo, por ejemplo, de no sé, darle lo que sería obviamente la plata, parte de lo que sería un porcentaje del valor de la propiedad, y también darle lo que sería 1 o 2 departamentos del edificio que se vaya a construir. ¿Hay una necesidad de vivienda? La hay, pero como yo explicaba un poquito el día lunes con el concepto de gentrificación. También tenemos personas que no son residentes salteños que pueden venir y comprar propiedad acá en la ciudad de Salta, porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Hay una especulación inmobiliaria porque por ahí se termina de construir un edificio y realmente es carísimo el valor de lo que sería un departamento de 1 o 2 dormitorios, un monoambiente, y solamente quizás alguien que viene de afuera lo puede adquirir, ¿no? Y en general lo adquiere, pero no lo adquiere para vivienda, sino que lo adquiere para rédito económico. Aquí hago referencia con eso, que se va a plantear ese inmueble para trabajarlos desde los fines turísticos, porque se va a alquilar por día o por semana, y no para fines de vivienda permanente. Ahora, para la persona que no tiene vivienda propia, que alquila y que busca una propiedad para alquilar, y sobre todo quizás por una conveniencia geográfica de querer estar cerca del macrocentro, del centro, ya sea por cuestiones de laborales, por cuestiones, no sé, tenemos los chicos que van al colegio y quedan en el centro de la ciudad, necesitamos un inmueble que quede cerca, se le hace imposible por ahí alquilar por los precios que se manejan de alquileres mensuales, que eso los obliga a irse un poquito más lejos de lo que es la zona del micro y del macrocentro de Salta. Cuestiones que por ahí se debe desde el Estado hacer las intervenciones pertinentes para que también el residente local pueda acceder a la vivienda de una manera mucho más fácil, y por supuesto también tener en cuenta que si es la gente que empieza a comprar propiedades en un lugar que no es del lugar, va a haber un cambio significativo en materia cultural, y eso también puede tener un impacto de carácter negativo con lo que sería la identidad, ¿no? Propia de, ya sea en este caso la ciudad de Salta o de cualquier otro lugar del cual estemos hablando. Solamente va a quedar la parte patrimonial tangible de los edificios que yo les vengo mostrando en esta presentación, pero la esencia misma de lo que sería la cultura viva de la comunidad va a empezar a desaparecer de forma paulatina. Yo les planteo estas problemáticas y estos desafíos de conservación del patrimonio intangible, que es importante que ustedes sepan para que también desarrollen el pensamiento crítico, ¿no? No solamente a través de las clases o a través de lo que yo les imparto desde el conocimiento, sino también a través de las lecturas bibliográficas que ustedes puedan hacer en materia patrimonial. Es un tema muy interesante
y sobre todo ver cómo la actividad turística puede ser una oportunidad, pero también puede generar ciertas problemáticas donde es importante un enfoque participativo y el Estado tomar medidas responsables para que obviamente podamos conservar no solamente la parte tangible, sino también todo lo que hace, ¿no? A la esencia misma de la cultura viva, presente en las comunidades y presente en las sociedades, no solamente de ciudades, también, sino también de los pueblos del interior. ¿Qué otra cosa más? Bueno, yo creo que ahí estamos, Rita. Te voy liberando. Alexia, creo que estaba desde el trabajo conectada. Me imagino que se tuvo que conectar por temas laborales. ¿Cómo te fue Bien, profe. con la segunda parte del práctico? Mire, profe, no lo pude hacer porque lo que pasa es que estuvimos presentando informes, notas en la escuela, así que no tuve tiempito, profe. Enseguida me doy el tiempito y lo hago y Ah, se con lo cierre paso. de De las notas de trimestre. segundo trimestre. Ah, sí, Sí, yo tuve, profe. pues yo tengo secundario también, así que Ajá. ahí a las chapas Ah, con cierre de profe. planilla y demás. Así Sí, que entiendo profe. perfectamente. Más cuando uno Sí, tiene una profe. matrícula nutrida de estudiantes, Así es, profe. lleva tiempito. Encima ahora, no sé en el caso de primaria, ¿no? Pero en el caso de secundaria, tenemos que entregar planilla de nota de cierre de trimestre en formato papel, Sí. pero a la vez tenemos que cargarla en el CINIDE, que digamos Bueno, eso también pasa es el programita en para que el- el padre también sí. acceda a lo que son las notas de las diferentes materias que tienen los chicos ahí en la escuela, en el colegio. Tal cual, profe, en primaria también ahora es lo mismo. Se le entrega al padre una clave para que pueda ingresar a ver las notas de sus niños. Así Sí, es. Y eso así también cual. lleva más inversión de tiempo, así que bueno. Sí, tal cual. Bueno, sería ideal ya para la semana que viene tener listo eso, así me lo mandan, Bueno, así yo ya te empiezo a colocar nota, que eso es importante también buenísimo. dentro del proceso de formación para la materia Bueno, específicamente. Ya voy a pasar videoclase, los links al grupo. Alexia me dijo que seguimos con problemas de accesibilidad, si bien se puede acceder a la plataforma, pero no es tan visual la materia. Así que yo ya así voy a es, hablar con profe. la gente de Upateco a ver si le podemos dar la brevedad solución a eso. No obstante, como plan B, el grupo de WhatsApp, ahí les paso los links de YouTube con las clases grabadas y le voy pasando también el material de estudio y le asigno también una actividad que tiene que ver con esto del patrimonio arquitectónico, ¿sí? Que es lo primero que estamos viendo para acá, para la provincia de Salta. Ok, profe. Perfecto, Rita. Estamos en contacto por los medios habilitados. Cualquier duda o inquietud, ahí a plena disposición, ¿sí? Te mando un abrazo y excelente lo que queda de la semana hábil y excelente fin de semana también. Igualmente, profe, que tenga un buen fin de semana. Nos vemos. Nos Chao, vemos. profe. Chao, chao.